Junta de Gobierno, pero hay algo que ya quiero anticipar, ¿verdad? Mañana vamos a aprobar la licitación de la segunda fase de las rampas mecánicas de la Gran Vía. Mañana aprobaremos los pliegos y abriremos el proceso de licitación pública. Esta segunda fase de rampas de Gran Vía tiene un presupuesto de 4.235.000 euros, casi 4,5 millones de euros. Y es una humanización y un cubrimiento en condiciones. Nuevo saneamiento, nuevo abastecimiento, nuevas pluviales, red soterrada de servicios de iluminación, de semáforos, nuevos pavimentos, aceras de granito, mobiliario urbano, señalización, red semafórica, iluminación, innovación tecnológica, y habrá 2 cintas mecánicas de largo recorrido, una desde Venezuela a Bolivia y otra desde Bolivia hasta Nicaragua. El pavimento de las rampas es descontaminante, como saben ustedes. La línea de actuación son 150 metros, por tanto habrá 2 rampas de aproximadamente 75 metros. Tendrá un cubrimiento también con perfiles metálicos y con vidrio, y dentro y fuera será un nuevo jardín botánico. Seguiremos haciendo verde botánicos, seguiremos haciendo la estructura de forma que la Gran Vía se convierta en un extraordinario jardín botánico y que permita la accesibilidad. La Gran Vía tiene una pendiente que hay zonas que supera el 10%. Esto hoy no se permitiría. Hoy no se permite hacer una calle con esa pendiente. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? La vamos a hacer plana. ¿Y cómo la hacemos plana? Poniendo una rampa mecánica. Y esta es la visión de lo que queremos. Queremos no tener una población que cada vez nos hacemos más mayores, tener zonas de acceso a la parte alta a través de las rampas, pero pasando ¿por dónde? Por un jardín botánico y convirtiendo la Gran Vía en un vergel. Y dándole utilidad en esto que está dando la vuelta al mundo, en las revistas más importantes del mundo de urbanismo, que una zona absolutamente desutilizada se convierte en la zona de altísima utilización. Las rampas mecánicas tendrán capacidad para transportar 7.300 personas a la hora y, por tanto, preparadas para los grandes picos de afluencia, por las razones que sea, hacia la zona de la Gran Vía. La primera fase fue entre María Verdiales y Venezuela, 5,5 millones. La segunda fase ya entre la zona de Venezuela y Bolivia más Nicaragua. El total de la obra se va a 9,7 millones de euros. Una de las grandes humanizaciones que está haciendo en este momento Europa. Y mañana aprobamos la licitación para que esté disponible lo antes posible. Sí. Quería preguntar, se en esta nueva fase das rampas de Gran Vía, pois se ten algún calendario e, sobre todo, que se vai facer coas árboles, que é un punto sempre un pouco polémico. No, polémico no es. Es un punto de utilización demagógica, porque los árboles, cuando están podridos y agujereados, son un peligro. Son un peligro. Le quiero recordar que en el Retiro de Madrid hace no mucho tiempo murió una persona, porque el temporal tiró un árbol y mató a una persona. Por tanto, no es un tema polémico, es un tema de utilización demagógica de los que protestaban cuando hicimos una reordenación del espacio verde de la avenida de Castelao. ¿Lo recuerda? ¿Lo recuerda? ¿Recuerda cuando iniciamos y cortamos todos aquellos chopos asquerosos que producían algodón y una inmensa alarma social y plantamos estos bosques? Ahora está todo el mundo callado. Nadie habla. Aquí pasará lo mismo.